Claro que sí, Huemansin, muchísimas gracias, pero yo espero que en unos minutos más Huemansin se integre con nosotros porque ya está de este lado del estudio, quiero decir, en la sala, porque ya nos acompaña Miriam Moscona. Bienvenida a tu casa. En Ay, realidad es muchas un honor gracias, para Alejandra. nosotros sabiendo quién eres y lo que representas para Canal 22 y que ahora nos traes tu más reciente poemario. Así es. Y bueno, pues aquí yo creo que fue un trabajo gozoso, lúdico y bueno, con mucho significado para ti. Este poemario Ancina, que habla de un castellano que nos viene de hace 500 años, un poquito más menos, y en ese sentido, cuéntanos cuál fue, evidentemente, tu intención de sacarlo, de disfrutarlo, de hacerlo, Miriam, por favor. Mira, Ancina es un libro publicado completamente escrito completamente en judeo-español, que es la lengua que se llevaron los judíos de España tras la expulsión en 1492, un año muy emblemático, no nada más porque fue el año que todos conocemos con el asunto de Colón, sino también el año en que se publica la primera gramática española. El judeo-español o ladino no es la lengua que hablaban los judíos en la península, sino es la lengua que no es que hablaran una lengua distinta, ellos se llevan la lengua que se hablaba ahí y que se fue transformando durante todos los siglos. Claro, todo este tiempo. Sí, Sí. Con todos los giros de los distintos países y de las comunidades que ocuparon en esa diáspora, digámoslo así. Y en ese sentido tiene todos los ecos del Cid y también después de Cervantes, ¿no? Y ya está por acá nuestro querido Huemansin Rodríguez, porque no se podía perder esta entrevista, Miriam, evidentemente. No, pues Huemansin y yo nos conocemos, ¿verdad? Sí, y además con mucho cariño, mucho gusto. Y de esa manera también queremos hacer una recapitulación, porque, Miriam, ¿de qué manera tiene que ver este trabajo que hiciste con Ancina? Bueno, son dos géneros distintos. Ancina es un libro de poesía y Tela de cebolla es la única obra que he escrito en este otro género, en narrativa. No sé si es una novela, sea lo que sea, yo ya me acostumbré a llamarle novela porque así le llaman los editores, pero me tiene sin cuidado la clasificación. Creo que el hilo conductor entre un libro y otro es justamente ese, el de la lengua. Yo, más que por una pertenencia comunitaria, mi interés por el judeo-español tiene que ver con mi amor a mi lengua, que es el castellano. Siempre digo que más que la lengua de mi infancia, es la infancia de mi lengua. Y en ese sentido, el judeo-español tiene una biografía apasionante. Es increíble cómo esta lengua conserva sonidos que el español ha perdido porque evolucionó, pero la lengua conserva una memoria que la gente ha olvidado, la lengua no la olvida. Por ejemplo, mujer, ese sonido ya no existe. Casa, existía todavía cuando fue escrito el Quijote, pero la lengua evoluciona. Y yo creo que más allá, como les digo, de una pertenencia comunitaria, es todo un fenómeno lingüístico que me parece muy apasionante en sí mismo. Y como ustedes seguramente notaron, hay algunas palabras que las hemos oído en las zonas rurales de nuestro país. No? Ese mismo Ancina que la gente suele pues identificarla con gente con menos escolaridad. Incluso hasta peyorativo, ¿no? Totalmente. Y no es más que la lengua que se trajeron los primeros pobladores a América y que en esas zonas rurales de alguna manera quedó congelada. Ancina, Trujeron, Mesmo, Nadien. Y después hay otras que son muy distintas porque hay influencia del turco, del búlgaro, del hebreo, del francés, del italiano. Y en ese sentido el libro tiene un glosario para que el lector no se pierda. Que aquí lo tenemos, que es una maravilla. Mientras Alejandra hace su pregunta, yo yo te lo despliego para todos ustedes. Sí. ¿Cómo traer esta lengua, pues estos usos, quiero decir, ese castellano antiguo, a una poesía contemporánea? Y las sonoridades, ¿cómo es esta construcción?
Mira, es una muy buena pregunta porque mucha de la literatura que se ha escrito en judeo-español tiene siempre temas sobre la nostalgia de España, temas también sobre el Holocausto, lo que más se conoce de la cultura sefardí, aparte de la comida, es también las canciones. Y yo, que he escrito poesía desde hace tantos años, me he planteado por qué no poder hacer una obra contemporánea con una lengua del siglo XV. Entonces, sí, ese fue mi desafío. Yo no quise, digamos, como seguir la tradición de la literatura que se ha escrito en ladino o en judeo-español. Pero además en poesía. No, bueno, y además, bueno, vamos a ver si Miriam se anima. Miriam lee muy bonito. Ya Y te hay un poema- No me comprometo. Ya te A mí me embarcó. gustó un poema que se llama Tomaron aire, pero si tú quieres compartirnos la lectura para que también la gente que nos está viendo en este momento Lo escuche, lo viva. sienta Sí, ese seguro. idioma que te estás refiriendo. Voy a leer uno breve, porque el que tú dices es un poquito más larguito. El que tú quieras. Sí, como les digo, Ese es y pequeñito. también eso es muy importante que yo aclare, que yo soy una imitadora cuando hablo del judeo-español, porque mi lengua es el español, y eso se vuelve un poco un enemigo. Ustedes deberían de oír a la gente que realmente no tiene ideas del español contemporáneo y que habla esta lengua con un acento turco, con un acento búlgaro. debe ser Es muy fascinante. encantador, es fascinante. Este poema se llama Lo que fue y tiene aquí lo que se llama un falso amigo, es decir, una palabra que parece que es una cosa y en realidad significa otra, que es la palabra viervo. Viervo no es verbo, Adelante. es palabra. Y por aquí, bueno, si hay otra, jazinura. Jazinura es una palabra de origen turco que quiere decir enfermedad. Y miren, esta es una excepción porque este sí es un poema que habla de la muerte de la lengua, ¿no? Es Adelante. una lengua que está muriendo ya. A ver, vamos a Lo que escucharlo. fue. Aquellos polvos trujeron estos lodos y estas nubes trujeron estas luvias y estas luvias trujeron estos fríos y estos fríos trujeron estos hielos y estos hielos trujeron jazinura y aquellos polvos son lo que fueron, que son estos viervos que más no serán. Oh, qué hermoso. Muchas gracias, Miriam. Valió la pena. Pues está la invitación para que se aproximen a este nuevo poemario de Miriam Moscona. Ainda, muchas gracias por acompañarnos. Lo y que no estés con dijimos nosotros. es quiénes son mis maravillosos editores, que son Vaso Roto. Vaso Roto, que creo que agarraron muy bien la onda de cómo tenía que prepararse un glosario que no fuera tan molesto para el lector. Y creo que es una edición Además es muy muy bella, bella. manejable. Sí, Así es. muy agradable. Muchas gracias, Al Miriam. Un contrario, gustazo. gracias a ustedes. Y hasta pronto, Miriam.